creando el estilo de texto títulos, letra romantic, negrita, altura 10. Algo que no, bueno, el ángulo, repetimos, era el ángulo que tenía la letra. ¿Sí? Muy áspero. Vamos a poner 0. Y esto es otra cosa que podría ser que yo lo quiera más ancho o más angosto en función de esta imagen. Y fíjense que yo le pongo 0.5, o sea, la mitad, 0.5, como se achica, cambia el ancho, pero no la altura. O podría serlo más ancho. ¿Sí? En fin, siempre manteniendo la altura, porque la altura se la setea acá. Bueno, una vez que estoy de acuerdo, le doy aplicar. Recuerdo, títulos, texto, romantic, negrita, aplicar. Relación, no había dejado. Le pongo 1, que era como estaba, o le pongo 1.5, qué sé yo, para que se vea gordo. Una vez que estamos de acuerdo, aplicar. Cerrar. Bien. Y ahora cuando yo voy a escribir, lo primero que tengo que hacer es, fíjense que ahora ya me aparece el estilo de texto títulos, con lo cual es como las capas. Si yo me paro en esta, queda activo este. Y si me paro en títulos, queda activo títulos. Yo ya estoy en títulos, entonces ahora elijo escribir texto en una línea. Y ya de por sí, esto lo voy a dejar en 0 porque estaba el ángulo a 0. Una cosa importante, fíjense que ahora no me preguntó la altura del texto. ¿Por qué? Porque la altura del texto ya está seteada en el estilo de texto títulos. Recuerden que habíamos puesto 10. Entonces no me pide la altura, me pide el ángulo. En este caso le voy a poner 0 al ángulo, enter, y empiezo a escribir. Y fíjense que, bueno, la justificación acá estaba puesta del lado, no la cambiamos, vamos de vuelta. Porque me quedó en la última letra que hicimos. En el último texto que escribimos había quedado con la justificación. Vamos a ir a justificar. Ven, pongo izquierda, punto inicial, el ángulo 0. Ahí está. Y ahí voy a escribir. ¿Ven? Y queda con el tipo de letra, con el tipo de ancho que le habíamos seteado, que tiene títulos. Recuerden que títulos eran en letra negrita, romantic. Si yo ahora selecciono esto, lo puedo cambiar de estilo. ¿Sí? ¿Ven? Y se vuelve a aparecer a este de acá. Pongo estándar. ¿Ven? Lo selecciono y lo cambio. Pero en principio está bueno tenerlo y hacerlo bien de entrada. Antes de escribir un título, escribiría esto. Bien. Borro todo lo que se escribió y espero. ¿Hay alguna consulta, Germán? Ahí te digo, Juan. No, dicen que tienen desfase en el video y en el audio. Bueno, eso no, ahí no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo cambiar, salvo que se conecten de vuelta o algo así. Pero bueno, entonces, de texto, repito, texto en una línea, texto en dos, no en dos, perdón, en líneas múltiples, que serían párrafos, en una línea para un solo texto. Los estilos de texto se cambian desde acá y se crean desde acá. Y ahora vamos a ir a acotar. ¿Sí? ¿Por qué texto y cotas van en una clase aparte? Porque repito que los estilos que creemos se van a utilizar para muchas veces. Ahí Maffer levantó la mano. Pregunta a Maffer antes de cambiar de tema. Profe, o sea, acabamos de ver que, por ejemplo, para el texto múltiple puedo tener diferentes estilos de letras, altura y todo lo demás.
Pero Sí, cuando se trata de una línea, ¿también puedo hacer lo mismo? sí, claro, pero tengo, mira, vamos a eso. Está bien, está buena tu pregunta. Primero, si yo voy a texto de una línea, fíjense que acá me está diciendo, bueno, justificar o estilo. Yo acá puedo cambiar el estilo, ¿eh? Toco acá y me dice que por defecto está en títulos. Pero yo tranquilamente podría ponerle estándar, creo que se escribe así. Pasa que lo tengo que hacer a mano, ¿sí? Estándar creo que termina con la D. ¿Ven? No, no me pasó. A ver acá. Dice, indique el estilo o estilos. Acá, en este, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense que está en títulos. Repito, cambio acá al estilo estándar y luego, ahora sí, hago el comando texto. Y ahí van a ver que en estilo está por defecto estándar. ¿Ven? ¿Se entiende? Yo el tipo de texto en una línea lo tengo que trabajar con el estilo de texto. Si yo quiero el tipo de texto, el tipo de letra, el tipo de colores y demás, lo tengo que trabajar aquí, en el estilo de texto creado. Acá podría cambiar el tipo de letra, si es cursivo o no, bueno, todas esas cosas. Cuando yo trabajo en texto en líneas múltiples, sí lo puedo hacer en el momento. Por defecto, por defecto, va a ir al estilo que tengo creado, sí que es el estilo de títulos. Pero yo podría cambiarle acá la letra en cada vez, ¿sí? Pero eso, en realidad lo que tenemos que crear, en realidad es... no sé qué apreté ahí, perdón, apreté la F1. ¿Ves? Ahí le cambio el color, todas esas cosas, pero es en el texto múltiple. La justificación, bueno, en fin, todas esas cosas, el tipo de letra, el tamaño, pero si yo en el texto de una línea tengo que elegir el tipo de letra, perdón, el tipo de títulos, perdón, el tipo de textos antes de escribirlo, si es que lo quiero con un formato determinado. ¿Sí? Y si lo quiero combinado con dos letras, imagine que estoy citando, quizás. Y entonces lo que estoy citando lo quiero en cursiva. Aquí, en esto, ¿lo paras acá? Para una línea, para una Sí. línea. A ver, para. Seguramente está la posibilidad. Justificar o estilo. A ver, vamos a hacer así. Lo voy a escribir y a ver si lo puedo modificar después. Me parece que va a tener que ser por ahí. No, no me da la posibilidad. Ah, sí, acá, perdón, en propiedades. Perdón, perdón. Acá tengo el cuadro de propiedades. Yo selecciono el texto, vengo acá y acá tengo un montón de cosas. No todas. El contenido, a ver si aparece el tipo de letra. Tiene que estar, sí, varios, cabeza, texto, contenido, estilo, estándar. Silla anotativo, altura, relación, oblicuidad. Acá. Voy a poner 45. ¿Sí? Acá lo tocas. En propiedades. Botón Claro, derecho, pero propiedades. se modifica todo, no por Claro, sí. parte. Sí. No, Ah, ok. no. El texto en una Bueno, línea se modifica todo completo. ¿Ves? A ver si puedo hacer esta parte. La verdad que no lo sé, lo estoy probando, nunca se me ocurrió, ¿eh?
Creo que sí, pero es más complejo. Me parece que sería, si es algo mucho más descriptivo, lo tenés que hacer en texto de líneas múltiples. ¿Para qué lo harías en texto en una línea? ¿Para qué? Lo pruebo acá, ¿eh? No sé, no me lo deja mover directamente. Seleccionando una parte. Ah, bueno, está bien. Gracias. No me lo deja mover. Pero, no, lo tengo que seleccionar todo. ¿Ves? Y ahí sí me despliega. Está lento igual. No disponible. Sí, hay un montón de cosas que no se pueden hacer con el texto de una línea. Ah, porque, perdón, lo estaba haciendo mal, discúlpame, lo estaba editando y tenés razón. No, no se puede editar por partes, se edita toda completa. Cuando vos le pones editar no me da las propiedades. Perdón, pero tocando se me hicieron lo de las cámaras de sacar. Espera un cachito, que cosa este. Ahí está. No, hacerlo en texto en líneas múltiples, si querés varios tipos de letra y demás. Bueno, ¿está? Vamos Sí, a profe. acotar. Dentro del menú, obviamente, ya habíamos visto algo, pero tenemos cota lineal, alineada y angular. Lineal, siempre una cota lineal es una cota que siempre es de manera horizontal o vertical. Y se puede mover se puede estirar, la puedo editar y demás, pero es lineal. Está siempre en horizontal o en vertical. Una cota alineada, como dice obviamente el dibujito, es una cota que tiene posibilidad de medir cosas en diagonal. ¿Sí? Y esta, por ejemplo, es importante que sepamos qué es lo que estamos usando, porque miren esto, cuando yo muevo, no queda siempre horizontal. Es importante que entendamos que esta cota es bastante difícil de editar después. Sobre todo porque me pueden quedar con ángulos oblicuos. Entonces hay que usarla solamente cuando quiero acotar diagonales. Bueno, angular ya lo habíamos visto. Obviamente acota el ángulo entre una cosa y otra. Entre este y este, me dice qué ángulo tiene. Eso es lo básico de acotar. Después tenemos más, ¿sí? Diámetros, radios. Pero esto se llama cota rápida. Tocamos y sale hecha. Pero fíjense que queda activo. Y acá va eligiendo el tipo de cota en función de qué es lo que voy marcando. ¿Ves? Acá quedó alineada, esta quedó lineal. ¿Ves? Esta la toma como lineal y esta la toma como alineada. Entonces, acotar es una herramienta bastante útil y rápida. Y AutoCAD selecciona solo en función de los puntos seteados si va a quedar alineado o lineal. Repito, acotar, vengo acá, hago acá y me queda alineada. Y fíjense que queda con propiedades de cota alineada. ¿Ven? Yo la puedo cambiar de ángulo. Si toco acá y acá, o sea, una línea horizontal, queda con la propiedad del lineal. O sea, yo la puedo estirar y achicar, pero no le puedo cambiar el ángulo. ¿Sí? Eso es una herramienta bastante útil. Pero claro, también yo voy a tener que acotar algunas cosas con un tamaño, algunas cosas con otro, y además las cotas por defecto de AutoCAD tienen una característica. Tienen
un tamaño de texto y un tipo de texto, un tipo de flecha, un tipo de línea, una separación estándar. Yo lo que voy a hacer es crear mi estilo de cotas para tener en primer lugar otro tipo de letra, otro tamaño, otra flecha, en fin, que tenga propiedades que me sirvan a mí en el dibujo, y entonces en función de eso vamos a crear el estilo. Por ejemplo, yo en un plano de los que hacemos nosotros tengo una cota para uno en 200, una cota para uno en 100, que son escalas de impresión, una cota para uno en 20, digo, estilos de cota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la cota que tiene el estilo de 1 en 200, tengo que me multiplica por 2 las longitudes. Entonces, si yo hago una medida, la tengo multiplicada por 2, porque es 1 en 200, es el doble de 1 en 100. Después hay cotas que van a tener más detalle, y en función de eso, por ejemplo, por una cota de una escala mayor o menor, sería como 1 en 20, el tamaño es más grande, y el tipo de cota tiene otra característica. Entonces, vamos a ir acá, edición, y vamos ahora a esta lengüeta, que es estilo de cotas. Como dijimos antes, por defecto vienen 2 o 3, qué sé yo, ISO 25, y estándar, y este anotativo, y nosotros vamos a crear uno nuevo. Vamos al comando, nuevo, y le vamos a poner sysrep. Le voy a poner así porque es sistema de representación. O sea que esta cota me va a servir para sistemas de representación. El nombre, repito, siempre tiene algo que lo asocia a mi conocimiento. Y por eso le pongo sysrep, porque estamos en la clase de sysrep. Y me dice acá si quiero empezar por alguno de los que ya están creados. Vamos a ir al ISO 25 y le vamos a hacer continuar. Y fíjense que crear estilo de cotas sysrep. ¿Ven? Está acá, el que ya creé. Y acá fíjense que tengamos unas lengüetas que la primera parte son líneas, la segunda son símbolos, la tercera son textos, luego unidades, ajustar y unidades alternativas que no lo vamos a utilizar. Pero en principio vamos con líneas. ¿Qué color? Ah, no, y vamos a hacer una descripción antes. La línea de cota es la línea horizontal. Esta. El texto, por supuesto que se entiende, que es lo que escribe. Y luego tengo la línea de referencia, que es la línea desde donde se marca el puntito, la línea vertical, que me indica desde dónde marqué y hasta dónde marqué. Estas dos líneas se llaman línea de referencia, y esto tiene distintos colores. O le ponemos distintos colores también en función de cómo queremos que se imprima. Entonces, a la línea de cota le voy a poner color amarillo. ¿Ven? Y ya, efectivamente, la línea de cota, que es la línea horizontal, quedó en color amarillo. A la línea de referencia, pero esto ya para mostrarles cómo se hace, le voy a poner color rojo. ¿Ven? Y queda la línea de cota en color rojo. Luego acá tenemos tipo de línea. Obviamente, en la mayoría de las cotas se usa continua, pero podría utilizar otro tipo de línea. Acá, también por capa, repite el estilo de línea que va a tener la capa. Si yo le pongo continua, no va a tener que ver con el estilo de línea de la capa, sino con el estilo de línea específico que es continuo, el grosor. Si lo quiero más grueso, más fino, se va a ir pasando, ¿ven? No lo vamos a tocar. Y luego acá, ampliar los trazos, lo vamos a dejar en estándar, pero esto es lo que pasaría la línea hacia afuera. Miren esto, ¿eh? Supresión de líneas de cota 1, supresión de líneas de cota 2. ¿Ven? Fíjense acá. Si yo suprimo la línea de cota 1, suprime por la que se empezó la cotación, que no tiene que ver con una ubicación específica en el dibujo, sino que tiene que ver con cómo se realizó esta cota. Esta cota se ve que se hizo desde acá hasta acá, y esta se hizo desde acá hasta acá. Entonces la línea 1 está de este lado, desde donde se empezó. Eso vayan mirándolo, y vayan viendo
¿Para qué sirve? Esto nosotros para los replanteos de arquitectura lo usamos mucho. Usamos una cota que tiene que ver, no así, con una sola línea de cotas. Nosotros acá no las vamos a suprimir, pero tengan en cuenta que se puede. Lo mismo acá, la línea de referencia podría ser que me molesten en el dibujo, entonces la dejo así. La saco, o saco una, o saco las dos. Ampliar la línea de cota y ampliar la línea desfase de origen. Es la separación que tiene la línea de referencia desde el punto en el que se marcó. Esto es importante que lo sepamos. Fíjense ahora que se separó más. Ahora le voy a poner 3. Porque muchas veces en el dibujo me molesta la cota dentro del proyecto. No la cota, perdón, la de línea de referencia. Me molesta. Y esto es el desfase, o sea, ¿cuánto va a pasar la línea de referencia hacia arriba? 5 quiero que pase. ¿Ven? En principio, con 1, 0.5 está más que bien. Podría ser que la línea de referencia tenga una longitud fija, ¿sí? Si yo le hago clic acá, cada vez que yo haga una cota, siempre va a tener esta línea a la medida que yo le especifiqué. No lo voy a poner, pero sepan que se puede hacer. Vamos a pasar, ya recorrimos este completo. Símbolos y flechas. Símbolos y flechas obviamente se refiere a esto, a la flechita que está acá. Y entonces, en el extremo de la cota, en la primera línea de cota, o sea, de un lado, podría yo cambiar el segundo, ¿ven? Pero si tomo uno y no cambio el otro, me lo toma siempre como el mismo. No sé, elijo la que quiero. Ustedes van a tener en el trabajo específicas para elegir. ¿Qué más? El tamaño. Podría yo querer la flecha más grande. ¿Qué más tengo para acá? En principio esto, los dibujos, qué colores y qué tamaños. Marcas del centro no, ángulo del recodo, esto es para los recodos, eso mírenlo, ténganlo en cuenta, cada uno de estos, cada cuadradito tiene un específico que va a ir modificando. Vamos al texto. Aquí es donde se une lo que vimos en la parte anterior, que era de estilos de texto, ¿sí? Con esto. Yo habitualmente, o yo no, deberíamos tener un estilo de texto con una característica determinada para las cotas. Y se llamaría estilo de texto cotas, donde tengo un tamaño de letra que me queda fijo, con un tipo de letra que yo elijo. Entonces, acá, estilo de texto, fíjense que tengo para elegir los que tengo creados en el dibujo. Títulos, que es muy grande. Obviamente, estándar, que es el que venía, o anotativo. Pero voy a ir acá, y acá tengo para modificar el estilo de texto. No el estilo de texto, sino el tipo de texto para esta cota. Entonces voy acá, y fíjense que acá vuelvo al cuadro de diálogo de estilo de texto. Y acá voy a crear un nuevo estilo de texto que se va a llamar cotas. ¿Por qué? Porque este estilo de texto me va a servir para estas cotas. Y obviamente le cambio. Le dejo Arial, le pongo altura 2 y no sé, que sea negrita. ¿Ven? Cuando yo tengo una altura definida acá, aceptar, aplicar, cerrar, tengo acá y lo elijo. ¿Ven? Elegí el estilo de texto cotas. Color del texto. Por capa, lo mismo que siempre.
Altura, fíjense esto, yo no la puedo modificar. ¿Por qué no la puedo modificar? Porque el estilo de texto cotas tiene el tamaño 2. Si yo quisiera poder modificar el estilo de cotas, el estilo de texto, debería ponerle al estilo de texto 0, cerrar, y ahora sí, me dejaría, esperen que estoy acá, ahí está. Bueno, no me deja, vamos a cambiar de vuelta. Ahí sí me deja, se quedó colgado. Y ahí está. A veces le pasa otras cosas. ¿Ven? Ahí lo cambió. Pero ¿qué pasa? Yo en el estilo, cuando yo lo creé, para que me quede, que lo pueda modificar en la cota, lo tengo que tener así. Nosotros le vamos a pedir que cree un estilo de texto cotas con una altura determinada. Entonces lo determinan acá. Aplicar, cerrar. Y acá ya no lo puedo modificar. Por más que lo modifique, no lo va a modificar. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Ubicación del texto. Miren esto. Esto es interesante. Centrado, arriba o abajo. Centrado, me queda en el centro. Sobre una línea, sobre la otra. Exterior, va a quedar arriba y afuera de la línea de cotas. A mí me gusta centrado. Dirección, acá también, sobre la línea 1, sobre la línea 2, en fin, yo centrado habitualmente es lo más común. Tipo de texto, estilo, colores, sean, no sé, elijan ustedes. Luego tenemos unidades. Esto no lo vamos a tocar porque no vamos a ajustar cotas. Unidades. Primero, el formato de unidades decimal es el que utilizamos en Occidente. No, perdón, no en Occidente, en América del Sur. Porque en Inglaterra utilizan otros, pies y pulgadas, ¿sí? Nosotros, en principio, decimal. Precisión es la cantidad de ceros que va a tener después de la coma. ¿Ven? No sé si alcanza a ver, pues está muy chiquitito. Voy a achicar, voy a modificar para que se vea un poquitito mejor. Las líneas las voy a achicar. El símbolo está, vamos a ponerlo a 1. Y el texto lo voy a pasar a 2. ¿Ven? Ahí se ve que es la cantidad, esto acá, perdón, en precisión, unidades principales, precisión es la cantidad de ceros después de la coma. Hay bueno, el separador decimal, si queremos coma o punto, espacio, periodo. Uy, lo perdí de vuelta. Otra vez le di escape. Voy de vuelta rápido, lo paso de vuelta a líneas. Perdón, pero le di escape sin querer. Ah, las líneas de referencia. Estaban en color rojo. El texto. Habíamos dicho cotas. En tamaño 2. Y el color, magenta. Más o menos ahí estaba. Bueno, esto ya lo vimos. Centrado. Y ahora unidades. Repito, precisión es la cantidad de ceros después de la coma. O con cuántos ceros voy a trabajar. Si soy capaz electrónico, quizás tenga que trabajar con muchas más ceros. Bueno, después de la coma, fíjense.
Depende también de las unidades que estoy utilizando. Y acá hay una cosa, factor de escala, es ¿por cuánto voy a multiplicar la distancia? Fíjense esto, ¿eh? Yo lo voy a hacer para que lo vean, pero no lo vamos a utilizar. Fíjense que acá dice 25, 28,07. Si yo le pongo factor de escala 2, me dice que esta misma medida es la misma medida, pero que mide 56,13, el doble. ¿Sí? Tengan en cuenta que a veces el factor de escala nos sirve para hacer cotas a diferentes escalas, lo que yo le decía cuando hago la cota de 1 en 200. Y atención acá, supresión de ceros. Supresión de ceros a la derecha o a la izquierda de la coma. O sea, los ceros que estarían. Esta es la coma. Los ceros que estarían a la derecha o a la izquierda los puedo suprimir o no. A la derecha, o sea, cuando me dé 56,00, me los va a suprimir porque está acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá tengo uno, justo 16,60. Y fíjense como cuando le suprime el 0, me queda 16,6. Esto les va a pasar. Y también a la izquierda hace lo mismo. Acá no me lo muestra, pero si fuera 0,50, el 0 lo sacaría. Porque está a la izquierda de la coma. Creo que con eso estamos. Precisión, estos son unidades, tolerancias. Bueno, todas estas cosas no las vamos a hacer. Porque son unidades alternativas. En principio nosotros trabajamos con esto. ¿Ves? Esto es para pies y pulgadas. Ángulos. ¿Cómo medir el ángulo este? Unidades. Acá, si yo estoy midiendo un ángulo, obviamente, grados, minutos y segundos, o grados decimales. A mí particularmente, acá en Argentina, trabajamos con grados, minutos y segundos. ¿Qué precisión? ¿Cuántos ceros quiero que tengan? ¿Suprimir ceros o no? Lo mismo. Eso se toca desde acá. Una vez que estoy de acuerdo con esto, ya tengo el tipo de cotas, le doy a aceptar, la cota se llama SysRep y ya la tengo disponible. ¿Sí? Una vez que estoy de acuerdo, cierro. Y si ahora quiero acotar, me tengo que parar sobre el tipo, bueno, ya me quedó por defecto el tipo de cota SysRep, y ahora, cada vez que yo acote, estoy utilizando esa, fíjense que toma, vamos a ver la diferencia entre una y otra, voy a cambiar de estilo a un estándar, para que vean el trabajo que hay de creación. ¿Preguntas? ¿Dudas? Y ahora vamos al trabajo de hoy. ¿Hay alguna consulta, Germán o Guille? ¿Vieron algo? Bueno, seguimos entonces. Tiene encargado acá el trabajo de hoy. Es bastante sencillo, ¿sí? Primero, lo que tienen que hacer es, bueno, acá hay un video para que miren de cómo se acota, por si no les quedó algo claro. Esto es más rápido de cómo se utiliza. Y acá vamos a ir al ejercicio de hoy. Lo abrimos. Bueno, yo ya lo tenía abierto. Ejercicio 1. Lo primero que tienen que hacer es crear 3 estilos de cotas y 3 estilos de texto para lograr una presentación como se indica a continuación. Entonces, el trabajo de hoy, sin el rótulo como siempre, debería quedar así. Y vamos a escribir todo lo que dice acá. Todo lo que dice acá, con el tipo de texto y el tamaño y demás de lo que uno crea acá. Entonces, vamos a empezar creando estilo de texto. Y lo único que vamos a escribir se llama sistemas. Pero este estilo de texto tiene que tener estas características. Tamaño de texto 5, tipografía Arial, factor de ancho 0,7, estilo de línea regular.
Vamos a crear otro estilo de texto nuevo. Ustedes verán qué nombre le ponen, por ejemplo, sistemas 2 o lo que sea. Y esta ya tiene que tener tamaño 5, atención, Arial Black, la letra, el factor de ancho 1, estilo de letra regular. Y por último, son los 3 estilos de texto. El tercero es tamaño del texto a 2.5, tipografía TXT, factor de escala, factor de ancho 1. Y le van a poner otro nombre al estilo de texto. Y por último, o por último no, luego vamos a crear 3 estilos de cota diferentes que van a tener estas características. Tamaño de texto 5, tipo de letra Roman, en fin, factor de escala 1. Y atención, lo más importante, tiene que quedar con esta flecha, con esta separación y con esta letra, que acá te lo dice. Fíjense acá, en particularmente, la línea que vamos a dibujar tiene 50 unidades, pero la cota mide 100. ¿Por qué? Porque acá se modificó el factor de escala a 2. Entonces creamos otro estilo de cotas, que ustedes sabrán qué nombre le ponen, y tiene que tener factor de escala 2. Y por último, este es otro estilo de cotas, que además, bueno, este es con 2 ceros de precisión, y esta es con 4 ceros, lo acabamos de ver acá. Y con este tipo de líneas, que es una especie de, no me acuerdo del símbolo. Pero elíjanlo, búsquenlo y lo encuentran. Lo hacen en AutoCAD, lo dibujan, y punto 1 terminado. Entonces, el ejercicio 1 es bastante simple. Hay que crear 6 estilos, 3 estilos de texto, 3 estilos de cotas. Se dibuja esto, dibujamos una línea de 50 unidades, la acotamos con este estilo. Dibujamos otra línea de 50, la acotamos, pero atención, esta línea, como el factor de escala es 2, la cota me tiene que decir que son 100. Esta tiene que tener 4 decimales. Y acuérdense lo de la supresión de ceros a la derecha, que no tiene que estar activado. Bueno, y lo mismo con los estilos de texto. Voy acá, voy para atrás, y luego tengo acá el enunciado del ejercicio, y dice lo siguiente. Aplicando los conceptos, o sea, en el mismo dibujo dice, aplicando los conceptos, esperen que corro el zoom porque me tapa. Ahí. Aplicando los conceptos de estilo de acotación y ajustes generales, hay que crear estilos y acotar los trabajos prácticos 5 y 6.